KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 18 de marzo. Bueno, ayer fueron las exequias del expresidente y exvicepresidente de la República, Tomás Gabriel Altamirano Duque. En un día en el que sigue la polémica por esta ley 508. Como había avanzado Javier Lombardo, fueron a entregar esta nota a la presidencia de la República para que se sancione esta ley. Y acaban de escuchar la posición tanto de escuelas como de universidades particulares. ¿Qué fue lo que realmente pasó en el caso Ana Matilde Gómez y por qué Faradiva Urrutia, funcionaria de alto cargo en el gobierno de Juan Carlos Varela, fue la que defendió supuestamente entre comillas, la posición de nuestro país cuando parecía ser una aliada más de Ana Matilde Gómez en esa audiencia? Un día en el que, también está esa polémica por la creación de esta nueva entidad que reemplazaría a la UPSA. De eso vamos a tener las dos versiones, tanto al Grupo Unidos por el Agro como la posición del ministro consejero de Desarrollo Agropecuario. Vamos hoy también, ¿se acuerdan de la inundación de aquella tormenta La Purísima del año 2010 que afectó a un grupo de moradores del área de Chepo? Bueno, ya hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre ese caso. Vamos a hablar, en el mundo, pues todos las alarmas sonando en esa llamada consultas del embajador de Rusia en Washington, después que el presidente Biden reconociese o dijese en una entrevista, sí, el presidente Putin es un asesino. Un día, donde descompensación de la expresidenta Áñez dentro de la cárcel en Bolivia. ¿Qué va a pasar con la imputación de Martín Vizcarra, que debía haberse hecho hoy, allá en Perú? Bueno, también un tema importante, y que puso a temblar todas las bolsas y la relación entre Estados Unidos y México. Esas declaraciones del presidente López Obrador, si no le aprueban su cambio radical del mercado eléctrico, él llamaría un cambio de constitución. Y la música y las letras panameñas de duelo. Falleció ayer Horacio Valdés, músico, miembro de Son Miserables y un referente de los cantautores nacionales. A sus hijas y al resto de su familia de esta casa, nuestro más sentido pésame. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en radio en KW Continente y en televisión en Canal 21. Muchas cosas que contarles de lo que está ocurriendo en el mundo, que va a tener un fuerte impacto en nuestro país, y muchas cosas que están ocurriendo en nuestro país vinculadas a lo que está pasando afuera. Entonces, esta correlación, nosotros le damos los hechos, usted decide. Así que vamos a comenzar brindándole un pantallazo de lo que está pasando en el mundo. Y quiero comenzar con el COVID, porque saliendo de él vamos a entrar, digamos, al espeso del chicheme, como decimos allá en nuestro pueblo, allá en Chitré. La cuna del conocimiento, ¿no le parece? La Atenas del pensamiento. Oiga, Fernando, fíjese lo que está pasando en el mundo con el COVID. Lo que está pasando en Europa, ¿no? En donde ya Italia ha llamado un confinamiento, Francia analiza tomar medidas similares, igual que Polonia. Pero además de eso, la situación en España, la situación por la demora en la vacuna, se está haciendo cada vez más complicada. Pero donde el problema ahora mismo es, digamos, el epicentro de este problema es en Sudamérica. Y en los Estados Unidos, pero en Sudamérica, particularmente lo que está ocurriendo entre Brasil, Uruguay, Paraguay, y lo que pasa en Colombia, el desarrollo de la pandemia en Perú y Ecuador y en Argentina y en Chile, donde se toman también medidas de confinamiento, nos deben hacer pensar a nosotros a dónde estamos parados. Le doy algunos números para que usted se vaya enterando de lo que está pasando. Fíjese lo que pasa en Brasil. Brasil sigue siendo hoy el focus de la pandemia. La mayor cantidad de casos, ayer, la mayor cantidad de muertes individuales en el mundo, más de 2.700 personas murieron ayer.
con cerca de Fernando de 70.000 a 80.000, no recuerdo la cifra. Ayer la cifra es de 122.157.503 casos totales. El global. 2.709.100 fallecidos. Hay 293.064.708 vacunados. 2.22 de tasa de letalidad. Y ayer el mundo contó exactamente, bueno, ayer era 17, pues, y el mundo contó 202.593 casos. Brasil sigue siendo ahora el foco en el desarrollo de más casos positivos y de más muertos por día. De los 27 estados, 25 estados de Brasil se encuentran en una ocupación del 80% de las unidades de cuidado intensivo. Y de la presión sobre el sistema hospitalario, en algunos ha pasado el 100%. Brasil, con cepas, que la cepa original ha producido variantes peligrosas por su velocidad de contaminación y que se ha extendido a otros países, y se supone que lo que pasa en Uruguay es parte de esta situación de movilización de la Ayer, variante. Brasil, 89.804 casos nuevos. El más alto individual del mundo. del día, del mundo. Sí. 2.741 fallecidos. Y el día anterior llegó a 3.000 muertos, Sí. porque no se había contado lo que pasaba por allá por el área de Mato Grosso. Y al contabilizarse, el martes llegó a 3.100. El día más letal de todos. Y esto, a pesar de todo esto, el propio ministro de Salud, El nuevo todavía ministro. no se ha encargado, el nuevo ministro que sustituyó a este general, que no sería bueno para nada, Sí. esto dice que habla de confinamiento, pero no habla de la magnitud del problema que tienen. Entonces Brasil es un problema serio. Solo Sao Paulo tiene 2.243.686 casos. Y si Marcelo Quiroga, el cardiólogo no se logra caracterizar, nosotros vamos a tener un foco ahí muy grave. Y eso está afectando a un país como Uruguay, que manejó esto relativamente bien y que ahora se encuentra en una velocidad de contaminación más alta, y que los positivos por 100.000 son uno de los más altos de nuestro Uruguay tiene unas características muy parecidas a Panamá, 3,5 millones de habitantes, tiene 10.923 casos activos, ayer 1.368 casos, 15 fallecidos. Y nosotros tenemos 5.372 casos activos. Uruguay tiene el doble de nosotros. Y Uruguay había manejado esto bien, ¿se acuerdan cuando Sí. la gente decía, sí, Uruguay sí sabe? Bueno, el problema de esto no es saber, el problema de esto es ser consistente. Y lo que quiero plantearle con todo esto es que hoy se va a dar una serie de reuniones, se están dando ya recuerden que haciendo aquí las 6 de la mañana, en otros países son las 12, la Unión Europea, la Comunidad Europea, la entidad encargada de ver lo que está pasando con AstraZeneca, está reunida en este momento y en cualquier momento se espera un pronunciamiento con respecto a AstraZeneca. Recuerde que lo que está en discusión en este momento es si lo que ocurre con esta vacuna es por un problema de tiempo, de oportunidad de tiempo, o es un problema causal, lo que tiene que ver con los coágulos. Si los coágulos se deben a la vacuna, entonces tenemos un problema. Pero si los coágulos coincidieron con que a ti te pusieron la vacuna y no hay una conexión causal, Sí. entonces la vacuna no tiene problema. Lo que usted sí debe saber es que, por ejemplo, en España, más de 850.000 personas han sido vacunadas con AstraZeneca y solo se han reportado 3 casos de coagulación. Si usted ve la relación entre 3 y 850.000 casos, eso le está diciendo usted que es muy baja. Sí. Ahora, de todas maneras, hay un estado de alerta, hay una suspensión, y nosotros aquí en Panamá estamos esperando lo que ellos hagan desde el punto de vista científico. Recuérdese que esto no es un problema de que yo opino o yo no opino. Lo que significa aquí es que si hay una relación causal entre los coágulos y la administración de la vacuna. Moderna y AstraZeneca son las que en esta gran repartición de vacunas les ha tocado la mayor parte del continente europeo. Por eso, pues, son países europeos los que están dando la voz de alerta. Y
las medidas de contención siguen en discusión y el volumen de vacunación en el mundo está más lento por lo que está ocurriendo. Sí, en los Estados Unidos, al contrario, los niveles de vacunación marchan a la velocidad que había propuesto el candidato Biden, ahora presidente, y ellos ya están cerca de los 100 millones de vacunados. 100 millones. De la primera dosis, hay aproximadamente un 10% de la población que ya tiene las 2 dosis. Y anteayer, el presidente Trump llamó a su gente a que se vacunen. Un poco de sensatez para variar. no hace daño. Ojo con lo que está pasando en Francia. Francia tiene 64 millones de habitantes y ahora mismo tiene 3.755.000 de casos activos. Es decir, para darles una idea. Y tiene más de 100.000 muertos. Francia no está en 91.437 fallecidos. Casi 100.000 muertos. O sea, la situación de Europa es de que tanto en España incluso es si hay un resurgimiento nuevo, porque la caída de la posibilidad se ha estancado, cosa que en Panamá no ha pasado. Aquí en nuestro país, la posibilidad ayer está reportada en 5%. Nosotros debemos aspirar a 0, en realidad. 5% es una clara indicación de que nosotros tenemos la pandemia bajo control en cuanto a que esa magnitud nos permite manejar nuestro sistema hospitalario con una relativa holgura. Pero nuestro objetivo debe ser 0. Esta es una guerra contra el virus y otros países están enfrentando problemas porque el virus tiene capacidad de adaptarse. Este es un virus que muta, este es un virus que se adapta a los contraataques, como todos los virus del mundo. Esto no es nuevo. Los que conocen un poco de biología molecular saben de lo que les estoy hablando. La simpleza de la estructura molecular de este virus, solamente en su replicación, porque él se replica en sus células. Si hay un error en la colocación de las proteínas, se produce una variante. Para que usted tenga la idea de qué es lo que estamos bregando. Bien. Dicho esto, estamos frente a un tema que sigue siendo un tema mundial de importancia estratégica. Y ahora le doy los números para que usted vea cómo estamos nosotros. Pero yo quisiera pedirles, por favor, que concentráramos un poco la atención en lo que está pasando en el mundo en este momento y las consecuencias de lo que está pasando en el mundo para nosotros, ¿no? Y cómo el mundo nos mira a nosotros. Ayer conocimos de la información de la evaluación de Moody's, ahora se los comento, y conocimos de la evaluación de riesgo para la región de América Latina de un trabajo que hizo The Economist, en donde nosotros salimos bien parados. Ahora se lo cuento. Lo que quiero que usted tenga es cómo nos miran afuera y cómo nos miramos nosotros, por diferentes fuentes. Pero quiero concentrarme en un tema fundamental. En la historia, le comentaba a Fernando, muy temprano en la mañana aquí, nunca nosotros habíamos visto esto. En esta semana, el periodista George Stephanopoulos, el presentador de la ABC de Buenos Días América, le hace una entrevista al presidente Joe Biden. Y George le pregunta al presidente Biden, ¿usted cree que Putin es un asesino? Esa es la pregunta que le hace el periodista. Y el presidente Biden contesta así: yes, I do. ¿Qué quiere decir eso en español? Bueno, sí creo. Entonces él afirma que él cree que el presidente de Rusia es un asesino. En la historia, y no estamos hablando de que se está refiriendo a un presidente con una presencia de un país pequeñito, no, estamos hablando de un presidente que representa una nación con armas nucleares. Y entonces esto genera inmediatamente una serie de acciones internacionales, entre ellas la que el presidente Putin de Rusia llama a su embajador a consulta, y que uno de los principales voceros
de la Duma, Cámara Baja de Rusia, el señor Vyacheslav Volodovsky, declarara que este es un ataque a Rusia. Nosotros nunca habíamos visto, Fernando, a que a alguien se refiriera a un dirigente de esa forma. Ni cuando Stalin. Y mira que Stalin mató gente, ¿eh? Oh. ¿Ah? Entonces, yo no estoy diciendo si el señor Putin es o no asesino. Él trabajó en la KGB y él le encanta que le crean que eso es. Todos los tipos que fueron agentes de inteligencia le encantan que le tengan miedo. Porque ellos son los que siembran el miedo. Ellos son los sembradores del terror. Si usted quiere saber esto, mire dónde está el opositor Navalny en Rusia. En una cárcel que le llaman el terror en la tierra. El delfín, tío. Tiene un delfín afuera. Eso es una cárcel terrible. Allá tiene al opositor. O sea, que el señor Biden tenga razones o no, el señor Putin se ha reído. Bueno, un día nos dio a nosotros que si él quería tener muerto a Navalny, lo tenía. Lo hubiera tenido ya. ¿Se acuerdan? Bien. Él le encanta parecerse así. Entonces, esto generó una controversia entre Estados Unidos y Rusia. Mantenga eso ahí. Hoy comienzan las reuniones entre la República Popular China y los Estados Unidos allá en Alaska. Se encuentra en Alaska en este momento el secretario de Estado de los Estados Unidos, Tony Blinken, y Jack Sullivan, el asesor principal de inteligencia del señor presidente Biden, y se encuentra por la contraparte china, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Wang Yi, y el jefe de Relaciones Exteriores, principal asesor del Buró Político del Partido Comunista de China, el señor Yan. Ambas delegaciones intentarán abordar hoy y mañana la compleja situación que rodea una relación que ha llegado a ser de las más complejas en este momento. Entonces, lo que quiero señalarle con esto es que en una forma simplista y casi como cliché, hemos venido repitiendo, lo he visto en los medios por ahí, de que estamos en el medio de una nueva Guerra Fría. Bueno, yo creo que eliminen eso de la Guerra Fría y pongámoslo en otro contexto. Primero es entendiendo la historia. Aquí tenemos un hombre que conoce en detalle de estas cosas. En la Guerra Fría, el enfrentamiento entre los Estados Unidos y la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas, era un enfrentamiento desigual. Claro. En lo que los Estados Unidos era una economía súper poderosa y la URSS era una economía súper ineficiente, cuya única razón de ser, de poder, estaba centrada en la gran capacidad que tenían para producir armamentos de alta tecnología o de cierta tecnología. Y entonces las agencias de inteligencia norteamericanas inflaron las cifras de la economía rusa. La economía de la Unión Soviética era un desastre. Sí. Y apenas representaría entre el 25 y el 30% del PIB de los Estados Unidos. O sea, era una guerra desigual. Dos sistemas peleando porque los dos estaban armados hasta los dientes en materia atómica, pero era una guerra desigual. Rusia no tiene ni siquiera el peso económico que tiene una Alemania hoy, económico. No, ni Japón, ni Alemania, ni Francia, ni Inglaterra. Pero cuando comparamos ahora la relación entre China popular y los Estados Unidos, estamos hablando de otra cosa. En este caso, la República Popular China es una potencia económica que está incluso en las proyecciones financieras del mundo destinada a igualar en la relación del PIB a los Estados Unidos dentro de 10 años. Estamos hablando de una superpotencia económica. Pero además hay una nueva relación entre la Unión Soviética China y Estados Unidos. No había tantas relaciones comerciales, estaban muy limitadas. Entre la República Popular China y los Estados Unidos, tanto para China como para Estados Unidos, hay una interrelación económica y financiera muy poderosa. Muy poderosa. Y China es un jugador internacional de importancia estratégica
igual que los Estados Unidos. Entonces hay otros tipos de intereses y hay un mundo más multipolar. La confrontación URSS-Estados Unidos era una confrontación bipolar. Si tú estabas en alguna forma ligado a uno, a ti te decían, por ejemplo, los no alineados del que nosotros formamos parte de los Estados Unidos decían que eso era controlado por Rusia, cosa que era falsa. Pero así se decía. Era el puesto a Fidel Castro también fue un gran error geopolítico por parte y de los Fidel no alineados. entregó la revolución a Rusia. Y entonces aquí o tú eras pro-chino de la línea de Mao o pro-ruso de la línea del Partido Comunista Ruso. Esa guerra fría no es lo que tenemos ahora. Si nosotros logramos entender eso, logramos entender por qué Panamá, en su posición geopolítica comercial, es tan importante en esta nueva confrontación. En aquella confrontación de Rusia no había ningún problema, porque el Mar Caribe, el Atlántico y el Pacífico estaban controlados 100% por los Estados Unidos. El Mare Nostrum. Era el Mare Nostrum. Y los Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, emergió como la potencia controlada de los mares. Y eso la hizo la superpotencia. Gracias a Panamá. Gracias a nosotros. Nosotros fuimos el estrecho que unió dos grandes masas. Los ingleses lo lograron con Suez. Panamá, es decir, Estados Unidos lo logró ser la potencia mundial de los mares con... Fernando ha dado exactamente lo que quiero explicarle. Eso le dio a Panamá un valor tanto así que los Estados Unidos puso sus tropas aquí. Aquí ven 10 bases militares de los Estados Unidos de alta tecnología. Watergate era el comando del cuarto, lo que es el Comando Sur. Sí. Era el comando estratégico de los 7 comandos estratégicos que estaban en Panamá. El único que estaba fuera de Estados Unidos. Sí, incluso el de África y el de Asia. Entonces, ¿por qué yo le planteo esto? Porque en este nuevo mundo, en esta nueva confrontación, caer en el simplismo de creer que esto es una guerra fría no. Es un cliché. Es entender lo que está ocurriendo. Por ejemplo, nuestra Cancillería debe tener gente especializada en este momento para ver qué está pasando en Anchorage, en Alaska. ¿Qué está pasando en Rusia? Más que Rusia, ¿qué está pasando en Europa? Y esta nueva relación que el presidente Biden está construyendo entre Japón, que es un aliado estratégico de nosotros, Japón es un aliado estratégico de Panamá, y Japón es más aliado estratégico de los Estados Unidos que de China y Rusia. Uh-huh. Entonces esta nueva correlación de fuerzas que está surgiendo está definiendo el papel de naciones, incluyendo la nuestra. Y de ahí la importancia de entender lo que está ocurriendo en el mundo. Esta reunión de Alaska, esta confrontación, esto que Biden le dijo a Putin, lo dijo por el nivel de rabia, si usted quiere, ya personal, porque en primer lugar, Rusia jugó un papel importante en la campaña de desinformación y destrucción de la personalidad del presidente Biden. Es más, en esa entrevista a George Stephanopoulos, Biden dijo, él va a pagar un precio. Wow. Yo nunca había visto tantas amenazas directas. Y ese era el hombre débil. Porque Trump jamás atacó a Trump. Y entonces aquí la primera cosa que usted debe entender que esto es un problema, la política, hay países estratégicos, pero también hay es personal. Por eso que cuando nosotros desarrollamos los tratados Torrijos-Carter, nosotros, bajo la dirección de Omar Torrijos, fuimos cuerpo a cuerpo con cada dirigente del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos que ellos supieran nuestras posiciones. Y logramos que el mundo nos respaldara en nuestra lucha contra los Estados Unidos para obtener el canal que los gringos pensaban que era de ellos. Bueno, en esa lucha internacional aprendimos muchas cosas. Aprendimos las interrelaciones estas que le estoy contando. Pero ahora el mundo es mucho más interesante, mucho más complejo, mucho más necesitado de talentos que sobran en este país. Que un sistema binario, no sabes que tienes que blanco o negro. Aquí no hay demasiados grises. El mundo hoy es multipolar. Exacto. Observe lo que dijo el primer ministro Boris Johnson para entrar en el juego. Vamos a suspender
la congelación y disminución de nuestro armamento nuclear para volver a construir más armamento. Bueno, se está refiriendo a los cohetes Trident, que son ojivas nucleares, para jugar un papel estratégico y respeten a Inglaterra. Porque Inglaterra en la confrontación con Europa ha perdido una gran parte del respeto. A Inglaterra le ha pasado 3 cosas: la pandemia, el Brexit y lo que está pasando en el deterioro de las relaciones comerciales han disminuido el prestigio de ellos. Que el último clave es lo que pasó con la monarquía. Y nosotros en Panamá, nuestro prestigio internacional no está afectado de esa naturaleza. Ahora les voy a dar las cifras que tenemos. Y si usted mira esto, ahora móntele a ese mundo global algunas cápsulas locales muy rápidas. Mire lo que está pasando en Bolivia. Y mire lo que hace el señor secretario general de la OEA. Pide que se cree un tribunal internacional para ver el caso de Áñez, pero nunca dijo una palabra cuando Lula da Silva fue detenido brutalmente por el lawfare que montó Sergio Moro. Nunca. Una sola palabra. Y él fue el arquitecto del golpe de Estado en Bolivia. Sí. México toma decisiones contra él y le está diciendo, saca la mano de aquí. Los Estados Unidos, incluso con más prudencia, el Departamento de Estado, al referirse a Bolivia, dice, espero que se cumpla la ley. ¿Qué le quiero plantear con esto? Nuestro continente, Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Centroamérica, están desmoronándose. Y nosotros, en Panamá, somos la comunicación estratégica entre los 2 grandes océanos. Entonces tenemos que decidir. Ahora a la vuelta, le hablo un poco sobre cómo nos mira el mundo. Y ahora tienen que preguntarse, ¿cómo yo miro a Panamá? Exacto. ¿A través de los lentes de los influencers o a través de los lentes de mi inteligencia? Y yo le propongo que lo haga a través de los lentes de su inteligencia, que siempre será mayor que la verdad manipulada por quienes se creen que ellos pueden decidir qué piensa usted. Nosotros pensamos que usted debe pensar por usted mismo. A la vuelta vamos a hablar de eso.